Ok, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo curso de el libro de Arie Kaplan que se llama El verdadero Mesías. Es una pregunta, ¿el verdadero Mesías? Una respuesta judía a los misioneros. Este libro ha sido muy importante porque desde los movimientos mesiánicos y todo lo que tiene que ver con el cristianismo, de acuerdo con su querigma. El querigma traduce como ese anuncio, la anunciación de las buenas nuevas que dicen ellos. Y es realmente lo que mueve al cristiano, o sea, el cristiano, más allá de buscar su salvación, el perdón de Dios, porque dice que Dios está enojado con él, y todas estas cosas, dice que la relación está rota por haber pecado y que tiene que trabajar para reparar esa relación. Hay una cosa que dicen los cristianos que dicen que hay un mandamiento nuevo, o sea, aparte de las leyes que dejó Dios, dice que dejó un mandamiento y que en ese mandamiento, que en realidad no fue dado por Dios, sino por Jesús, donde dice que tienen que salir a anunciar este nuevo evangelio, anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que se llama querigma y es lo que mueve, y creo que en la introducción que hicimos la semana pasada hablamos mucho de esto y hasta el momento como que el judaísmo estaba enfrascado en protegerse a sí mismo, o sea, mirar hacia adentro de sus problemas, no miraba hacia afuera. Pero ahora que está establecido en su tierra, que está progresando y todo. Entonces, ya Roma no puede hacer lo que hizo en el año 400 de ir a invadir a Jerusalén y a destruirla y a robarse la Torá para destruir al pueblo judío y que no exista ese testimonio de una Torá, sino que hay ahora un movimiento de decir, bueno, pues entonces si no pudimos por la fuerza, vamos a evangelizarlos, porque pobrecitos, ellos niegan a Jesús y también merecen ser salvos y entonces hay que irlos a salvar y han enviado misioneros y por todas partes salen y de allí crece ese movimiento mesiánico de decir, ah, bueno, es que seguramente es por lo que está escrita en inglés o en español, en latín, entonces ya no nos vamos a guiar por la vulgata, sino que vamos a hablarles en hebreo, porque así nos van a entender, entonces ya no dicen Jesús, sino Yeshua, ya no dicen el apóstol tal, sino que dicen el rabino Marcos o el rabino, no sé, y les ponen nombres en hebreo y todo lo dicen en medio hebreo y en medio latín, con obviamente la traducción la tradujeron nuevamente desde la Vulgata, o sea que eso es un esperpento de libro que no es fiel a la verdad, pero el esfuerzo grande es tratar de sacar al judío de su judaísmo, como hicieron los griegos en el tiempo de los macabeos, que querían que el judío negara su fe y se aferrara a la filosofía griega. Entonces hubo la revolución de los macabeos y de ahí la fiesta de Sukkot que vamos a tener en el mes de diciembre. Y y es esto. Entonces, Ariel Kaplan tiene como el propósito de escribir esto para argumentar, que antes ellos decían, ¿yo por qué tengo que argumentar mi judaísmo? O sea, yo soy judío, creo en mi judaísmo, en mis tradiciones, lo que me enseñó papá, mamá, mis abuelos, lo que vivo en mi tierra, pero no tengo por qué estarme justificando ante la gente, por qué creo en esto o por qué no creo en aquello. Pero sin embargo, escribió este libro y para nosotros como noágidas, sabiéndolo entender de que nuestro propósito no es ir a pelear con los cristianos, pero sí sabiendo que muchos de nosotros salimos de las iglesias cristianas y nuestras amistades y nuestras familias están allá o vienen de allá y muchas veces nos van a buscar y nos van a decir, ¿cómo es que nos dicen? ¿Alguno me puede decir cómo es que nos dicen a nosotros como no ágidas?
rebelde, a veces dicen que uno es ateo, Apóstata, eso, rebelde, apóstata. exacto, que uno renegó de su fe y entonces ellos lo miran a uno como un enfermo espiritual que necesita la visita del médico evangelista para que vaya y lo enderece, porque estamos errados, torcidos, endemoniados, y entonces necesitamos que nos hagan una liberación, porque para ellos es imposible que una persona niegue a Jesús. Es imposible, no cabe dentro de su órbita cerebral y nosotros estamos viviendo bien. Yo creo que muchos cuando dimos el salto fue como saltar al vacío en un salto de fe y ya nos hemos dado cuenta que no nos pasó nada. Pero al principio uno sí como que tenía dudas y decía, bueno, y si yo reniego de esto, ¿qué será que me va a pasar? Y los primeros tiempos son difíciles cuando uno se está soltando de todas esas ataduras y de todas esas cadenas. Pero eh, definitivamente este libro nos viene a dar unas herramientas para cuando esas personas o esos libros, esos contenidos nos, nos llegan y nos golpean. Y muchas veces si no estamos estudiados, si no tenemos un rabino de cabecera, si no asistimos a las clases, no tenemos como una comunidad no ágida también suficientemente fortalecida, pues va a ser difícil. Entonces, vamos a empezar este estudio para, para poder tener esas herramientas y mucha claridad con respecto a nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esa parte hasta allí? Sí, Meir, Sí, sí, señor, muy sí, de acuerdo. Sí, sí, señor. y de acuerdo totalmente, el mesiánico, igual que el griego, lleva el cerdo para el sagrado templo, para su cerdo kosher, entre comillas. Así es, así es. Sí, entonces quiero compartir la página para que podamos todos mirar lo que yo estoy leyendo. El que no tenga el libro lo puede solicitar, obviamente, porque es un libro que se ha permitido para que lo tengamos como material de estudio. ¿Ahí se ve bien la pantalla? O Sí, yo más por lo menos, grandecito. si la puedes poner un poquito más grande, mejor, Meir, sí, pero sí se ve. Ok, vamos a ver si esto me permite agrandar un poquito más. Parece que hasta ahí llegó. Uno quiere, creo que, bueno, opa, centrémoslo allí. Ahí yo creo que se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, mejoró la imagen. Perfecto, perfecto. Entonces, comenzamos en el orden que es, y dice Ariel Kaplan. Muy a menudo, por tratar de responder al reto misionero, uno puede ejecutar ciertos procesos que, a pesar de verse lógicos, de hecho nos ponen en bandeja de plata ante los misioneros. Tenemos que recordar que una persona que sale a evangelizar ya ha pasado por plataforma uno 2 3 4 o sea, va súper preparado, es un boina verde de la iglesia y por eso lo sacan a la calle para que vaya con la Biblia debajo del brazo y están armados y saben cositas. Entonces, no crea que usted sencillamente le va a decir, es que yo soy no ágil, tengo la camiseta de Brito Lam y ya, porque en dos versículos lo vuelven ropa de trabajo. Entonces, además la mala inclinación trabaja mucho en eso, ¿no? Sobre cómo debilitar nuestra fe y cuando hemos hecho un cambio tan radical en nuestra espiritualidad, pues es difícil. Y la mala inclinación, como lo decía ahora, siempre va a trabajar con ese temor de nosotros, siempre va a quedar la duda de si hicimos bien o si todavía estamos a tiempo de arrepentirnos o pobrecita mi familia, qué pecadito con mi pareja, yo qué voy a hacer con mis hijos si mi pareja es todavía creyente y yo ya no creo en eso. Entonces, ese tipo de conflictos, de situaciones, se requiere de mucha madurez y de mucha sabiduría para aprender a manejarlo. Y estos misioneros saben cómo atacar y cómo llegar. Entonces,
Eh, Importantísimo eso. Ahorita estaba conversando con alguien del grupo y yo le decía una frase del rabino Ariel Grossman cuando explicaba que la persona que sale de la religión, que sale, por ejemplo, de la iglesia, todavía está buscando eso que dejó en la iglesia, pero lo quiere encontrar en el judaísmo o en el noajismo. O sea, quiere encontrar un sitio para congregarse, una congregación, los rezos, las vigilias, los ayunos, la alabanza, el pastor, que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, y siempre con ese sentimiento de culpa de que Dios está enojado con él, de que el mundo se divide entre buenos y malos, todo es blanco, negro. Entonces, esa persona, y lo ha dicho también el rabino Tobias Salver en varias charlas, dejó la iglesia, pero todavía tiene la cruz en su pensamiento. O sea, todo lo que dice, todo lo que hace, por más que diga que está en un grupo no ágida y que ya renunció a eso y que rompió las Biblias, pero tiene la cruz en la mente. Entonces, él quiere, su única manera de entender el mundo es cuando las cosas encajan dentro de esa cruz, dentro de ese querigma, de esa anunciación de las buenas noticias, de la bondad, de la misericordia, el Dios hecho hombre, parcero de uno. Y a veces entonces eso lo lleva todavía a pensar de que Dios, al ser el creador del universo, está por allá, a kilómetros, a años luz, y que todavía sigue enojado con él. Y eso no es así, ese pensamiento hay que erradicarlo completamente. Y es lo que pretendemos con este estudio, eh, precisamente para salir de ese pensamiento y sobre todo ese esquema. Entonces, yo voy a leer una parte y el que me quiera ayudar con la lectura, pues también puede intervenir. Entonces, primero, usted, o sea, nosotros no vamos a ganar corazones para la Torá al intentar convencer a otros de que las afirmaciones del cristianismo son falsas. Esa pelea es obsoleta, olvidémonos de eso. Invierta su tiempo aprendiendo, y como lo decimos en la clase de los viernes, la frase favorita del Rebe, una de sus frases favoritas: aprender para enseñar. No es aprender para acumular nosotros, es aprender para enseñar, explicando el significado que conlleva la Torá y sus preceptos. Mejor aún, invite a esa persona que está en la búsqueda de los valores religiosos a un Shabbatón. Acuérdense, este libro fue escrito para judíos, ¿no? Entonces, aquí hacemos la salvedad porque me imagino que vamos a encontrar muchas cosas de los judíos. Nosotros como noáquidas no estamos obligados a celebrar el Shabbat, pero se refiere a eso, es como en lugar de pelear contra ellos, traigámoslo hacia nuestra realidad. Deje que la verdad y la belleza de la Torá y su forma de vida guíen a las personas por el camino correcto. Segundo, no discuta con misioneros, tiempo perdido. No dé crédito ni dignidad a tales esfuerzos por ganar almas. Hay millones de cristianos no practicantes quienes son mejor blanco para tales misiones. Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos cristianos no practicantes hay en el mundo? Son demasiados. Hay unas estadísticas de que en Europa, obviamente con el crecimiento del Islam, pero antes de que creciera el Islam, ya había un descontento total y una falta de credibilidad en las iglesias, si fuera cristiana o evangélica. Ahí, a pesar de que hay unos movimientos juveniles muy fuertes, la realidad del cristiano es que no es practicante 100%. Muchos ni siquiera saben el propósito de su iglesia. Cuando se hacen entrevistas y se han hecho varias encuestas, le dicen, bueno, ¿cuál es la doctrina de esta iglesia? Y la desconocen completamente. O sea, ellos van allá porque necesitan un milagro, van allá porque la alabanza es bonita, van allá porque el pastor es lindo y porque les gusta estar allí y se sienten como en casa. Entonces es una cuestión más de sentimientos que de aprendizajes y no lo practican. Entonces, vemos que cristianos que son rezanderos y todo esto,
en realidad no tienen un comportamiento social muy digno. Entonces hay gente corrupta, hay delincuentes, hay mentirosos, hablan mal, incluso dentro de las iglesias, hablan mal entre ellos, se critican lo que decimos nosotros la shonara, que es uno de los pecados más graves que hay. Pero esto abunda allá, por no hablar de los escándalos sexuales que están tanto en la católica como en la evangélica, donde las parejitas hacen de las suyas y estos mitines que hacen pues se convierten en unos aquelarres allí, la cosa más impresionante, pero sin necesidad de hablar mal. Hay iglesias muy bonitas donde la gente de verdad se ama, donde enseñan cosas que tienen que ver con la familia, con la crianza de los hijos, pero ellos deberían enfocarse a sus problemas y no ir a buscar a, a un judío para decirle, mire, renuncia a su judaísmo y hágase como nosotros, para que sea salvo. Y eso que a pesar de que el Papa Juan Pablo II en algún momento llegó y dijo, al judío hay que dejarlo quieto, porque él fue, visitó, vio lo que es Israel hoy en día, vio los cultivos, vio las desalinizadoras, vio su ejército, vio los edificios, vio Tel Aviv, y dijo, aquí no hay castigo de Dios, o sea, ¿dónde está el castigo? Esto es una nación que creció en el desierto y están bien y es la única nación en medio de occidentalizada en medio de todos esos países árabes y se sostiene y gana las guerras y tiene poder político a nivel mundial. Entonces, ese papa dijo, dejen al judío quieto porque el judío no necesita la sangre de Cristo para ser salvo. Ellos son salvos por otra cosa, por su tradición, por sus misbot, por lo que ellos consideren, pero déjenlos quietos. Pero, pues, obviamente, eso lo dijo el Papa y muy pocos le hacen caso, porque han seguido, o sea, en Jerusalén y en todas partes siempre va a haber misioneros y esto del mesianismo que ahora se disfrazan como judíos y viven en medio de las comunidades judías para hacer renunciar de su fe al verdadero judío y es toda una estrategia de espionaje y dirán, no, es que están paranoicos, eso no es así, nosotros no tenemos tiempo para eso, que no sé qué, sí tienen tiempo para eso y es una de sus misiones, es una de sus misiones porque ellos dicen, hay que rescatar a ese pueblo porque para que pueda venir Jesús. Porque ellos dicen que hasta que no convenzan a toda la humanidad de que Jesús es el Salvador, entonces Jesús no va a volver. Mientras haya judíos, según ese pensamiento, Jesús no va a volver. Entonces, es una tarea para ellos que cualquier persona que se sale del cristianismo, que no está con ellos, pues hay que convencerlo. Y tienen su versículo en su testamento donde dice que hay que dejar las 99 ovejas que ya están salvas, guardadas, y salir a buscar esa que se descarrió, esa que se perdió. Entonces, yo creo que algunos han visto la estampita de este señor con la oveja en el hombro que viene de rescatarla. Entonces ellos andan detrás del judío y andan detrás de nosotros para rescatarnos, porque como lo dije al principio, estamos endemoniados, somos rebeldes, somos apóstatas, estamos enfermos espiritualmente y tenemos que ser rescatados. Y a mí me lo ha dicho mucha gente con la que converso a veces salgo discutiendo, no lo voy a decir, salgo discutiendo, porque es que insisten y esa tocadera en la puerta y la llamada telefónica y ese llanto porque es que se ponen a llorar encima de uno y es que me da una tristeza verte así después de que te veía ya predicando al Salvador y no sé qué, y entonces lloran a moco tendido allí y yo les digo, mira, no llora por mí, yo estoy bien, hay gente más necesitada de amor, de bondad y de cosas así, entonces pues tratando de ser muy ético y tratando de no ofender los sentimientos de la gente, ¿no? Porque ante todo la bondad es lo que debe de primar. Entonces, no hay que discutir con misioneros. Llévele la idea pero ya cuando le quieran meter al rancho, pues entonces ahí sí toca pararlo y establecer unos límites. Sanamente, sin peleas, sin grosería.
Tres, los misioneros son usualmente fanáticos de mente cerrada. Están entrenados, como dije, para responder a sus argumentos mecánicamente y casi de memoria. Si no pueden manejar su objeción, entonces la desviarán poniendo en el tapete otro punto y otro más. Y aún si usted gana la discusión, realmente usted está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo? Porque le dio dignidad. Usted está en una plataforma espiritual y ellos están en otra plataforma espiritual, una plataforma espiritual que no tiene fundamento histórico, ni sociológico, ni arqueológico. Es solamente creer por la fe en un Cristo teológico, pero no en un Cristo histórico. Entonces, usted está basado en un libro, en una Torá, que fue entregada físicamente en el monte Sinaí, en un acto que lo vio toda una nación y que ha estado por más de 5.000 años en el mundo, viva a través de su idioma, a través de su cultura, de sus tradiciones, y ahora se está expandiendo por el mundo. Entonces, ¿quién necesita legitimar? Obviamente los judíos no. Esta de acá, que es una mezcolanza de argumentos y de historias y de cosas así, esta necesita legitimarse. Entonces, su manera de legitimarse es entrar en confrontación con el judaísmo y cuando uno les da pie para discutir, los está legitimando, porque los está tratando de tú a tú. Si sencillamente los ignoráramos, porque ¿qué van a discutir? O sea, ¿con qué argumentos? No tienen. Entonces, por eso dice, si usted gana la discusión, realmente perdió. Y pierde por algo que está en la Torá. Y dice que nosotros al discutir con un necio, le estamos haciendo caer más en su maldad. En lugar de ayudarlo a convencerlo a que recapacite, le estamos ayudando a que peque más, a que se hunda más. Entonces, toda esa carga de juicio que debería estar sobre esa persona recae sobre nosotros, porque tuvimos la responsabilidad de hacerlo sentir mal, tuvimos la responsabilidad de afianzarlo en su error, de darle motivos para seguir creyendo en su error. Y nosotros a toda costa debemos evitar eso. Ese es uno de los errores grandes que nosotros podemos llegar a hacer y que ojalá, si lo hemos hecho alguna vez, no lo volvamos a repetir, porque eso es o sea, legalizar el discurso de ellos, porque no tienen. Usted le dice, sáqueme un libro que no sea un testamento donde diga eso, pues no lo hay. En cambio, usted en la Torá encuentra discusiones, encuentra libros, encuentra en la Gemara, en la Halajá, en la Mishnah, muchas cosas que confirman en lo que usted está creyendo. Entonces, no debata, no dialogue, no discuta con misioneros. A menudo los misioneros se esfuerzan por conseguir que los judíos se involucren en debates públicos y vemos entonces hasta rabinos en los canales de redes sociales y todo discutiendo con pastores, o sea, exponiéndose, exponiendo su dignidad, exponiendo a su gente, a su pueblo, su bandera, y esto no debe de ser así. Esto es muy discutido hoy en día y la verdad es que los rabinos que son más maduros, más sabios, saben que no se debe hacer. Usted no va a ver un rabino estilo el Rebe, por ejemplo, discutiendo con cristianos, ni con pastores, a pesar de que lo llamaban. Venga, simposios, vamos a hablar de la paz del mundo, vamos a hablar bueno, tantas cosas. Nunca, si van a trabajar por la paz, haga la paz, se le aplaude, pero yo como creyente del monoteísmo ético no tengo por qué estar allá. A eso es lo que se refiere esto, a no entrar en este tipo de debates. No caiga en este ardid, pues es totalmente inútil. Sobre todo, no invite como conferencistas a misioneros ni a sus seguidores a eventos que cuentan con auspicio judío. Esa hospitalidad no hace más que proveer dignidad, lo que decía ahora, la legitimación institucional y la legitimidad a la causa misionera, que es lo que en realidad están buscando. Por otro lado, no ataque públicamente
o peor aún, no agreda a un misionero. Así a veces le provoque cogerlo de las mechas, evítese la rabia y no haga peleas en la calle públicas ni coja su casa de trampolín para esto. O sea, la casa, el sitio de tranquilidad de uno, su oficina, donde usted está, su metro cuadrado, debe estar lleno de santidad, de paz, de alegría. Hay tantas cosas que uno puede hacer en su tiempo libre, entonces no se dedique a esa labor de discutir con misioneros, déjelos allá. Eso solo sirve para pintarlos con un aura de martirio y de esa manera entonces así perdemos. Nuestra obligación esencial es apuntalar en el judaísmo y en el noágida, el noajismo. Y algunas veces nos van a decir, ah, pero es que usted ni es judío ni es cristiano, usted es noágida, o sea que es un ciudadano de segunda, porque le faltó la monedita, le faltó el centavo para llegar a ser judío. Y es que los judíos no quieren que usted sea judío. Entonces, por eso se inventaron el noajismo para que usted no sea judío. Entonces, le hacen creer a uno de que uno renunció a su fe para tratar de llegar al judaísmo y como no pudo llegar, entonces se quiere conformar con la idea de que es no ágida. Eso es una falacia, eso es una mentira grande. El no ágida no es un ciudadano de segunda. Sí tenemos fundamentación en la Torá de que existe el no ágida, de que es válida la identidad no ágida, de que tenemos los 7 mandamientos. Eso no es un invento. Entonces le van a decir, es que no están en el Antiguo Testamento, pero están en la misma Torá. Ahora, si ellos no creen en la Torá oral, eso es problema de ellos, porque la Torá oral sí existe y la Torá oral le dio continuidad al relato de Moisés durante muchísimos años hasta que fue codificada y escrita, pero no por eso dejó de ser Torá, siempre ha sido Torá. Lo que pasa es que se tuvo que escribir por razones de sobrevivencia y de transmitirla a las generaciones más modernas, porque ya no se trataba de poquita gente, ya hay judíos por todas partes del mundo y había que salvaguardar esa sabiduría tan grande para que no se fuera a perder en el tiempo, además que los estaban matando a todos y se corría el riesgo de que el día de mañana no hubiera un rabino que pudiera enseñar esto. Entonces, al escribirla, no quiere decir que dejó de ser Torah, sigue siendo Torah. Entonces el romanizado cristiano va a decir, pero es que no está en el Antiguo Testamento. Eso es un problema de ellos. Es que el Nuevo Testamento, ¿cuándo se escribió, cuándo se empezó a hablar del Nuevo Testamento? Eso comenzó más o menos en el año 100. Las primeras iglesias empezaron a tener su doctrina, pero no le llamaban Nuevo Testamento, sino como la enseñanza del camino, como así le decían, y era lo que ellos estudiaban y aprendían. No fue sino como hasta el tiempo de Tertuliano, entre el siglo segundo y tercero, que empezaron a hablar de que había un texto o de que había la necesidad de crear un texto y se empezó a fraguar la necesidad de crear un texto para que le diera forma a ese mensaje que ellos anunciaban verbalmente, pero que quedara compilado como un anexo a la Torá. Y entonces allí fue que el Papa, ay, no me acuerdo, Siriaco o algo así, en el concilio de Cartago, porque Tertuliano era de Cartago. Cartago era una provincia, lo que hoy en día es Túnez. Entonces él era tunecino y fue uno de los máximos filósofos del romano del cristianismo. De hecho, lo llaman el padre del cristianismo latino. Entonces, este papa en el tercer concilio de Cartago ya anuncia el Nuevo Testamento. Estamos hablando de mucho después de el siglo tercero, ya casi a bordes del siglo cuarto, cuando se oficializa el cristianismo en Roma. Es todo un proceso histórico, más de 300 años después de la supuesta muerte de Jesús,
porque no se sabe en realidad cuándo murió, el año uno, no se sabe cuándo fue, si fue 100 años antes o 100 años después, no hay una fecha plenamente establecida, tiene sus problemas para hacerla coincidir, pero hablamos de 300 a 400 años donde pasa mucha historia, además no tenían internet y no hay textos que confirmen esto, pero esto del Nuevo Testamento, pues en realidad no tiene mucha fundamentación, solamente que lo compilaron a la brava y lo dijeron, esta es. Y obviamente la traducción de la Vulgata de San Jerónimo al, para que el pueblo la entendiera. Entonces la pasaron del hebreo al latín popular, por decirlo de una manera, para que la gente lo pudiera entender, y salió la famosa Vulgata. Y ahí sí fue el acabose porque empezó la evangelización a la brava. Entonces todo el mundo tenía que sí o sí convertirse al cristianismo, por las buenas o por las malas, como decía Tiro Fijo. Si no es de una manera, entonces será de otra. Quinto, no se deje engañar por la palabrería cristiana, pseudo judía, estamos hablando de los mesiánicos. Algunos grupos misioneros apuntan específicamente a los judíos con la retórica de que aquellos que se les unen se completan o se realizan. Dice, el judío va bien, lo único que le falta es recibir a Cristo, porque fue lo que le faltó a Cristo en su primera parte, en su misión de su primer viaje, pero como los judíos le dieron la espalda, entonces él predicó para las naciones. Esto está en uno de los libros de los evangelios, cuando dice que Jesús, que tenía más de 50 discípulos y estaba ya casi en los días de que se acercaba su muerte. Entonces, muchos de ellos le abandonaron y le abandonaron cuando él salió con el cuento de que tenían que beber su sangre y comer su carne. Entonces el judío dijo, uy, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que beber su sangre y comerse su carne? ¿Eso de dónde salió? Eso no está en la Torá, eso no lo ha enseñado nadie. Esa es una enseñanza babilónica que viene del mazdeísmo y de otras culturas de por allá, de Irán, Irak, toda esa zona de Mesopotamia. Eso no es de Israel, eso viene de una cultura externa. Entonces Jesús empieza a hablar en esos términos y los judíos lo abandonan y él se queda con los que le quedaron allí. Entonces, ese cuento sigue siendo vigente hoy en el siglo XXI, donde estamos hablando de que ellos dicen, el judío iba bien hasta allí, pero al rechazar a Jesús como su Salvador, entonces necesita ser completado. Resulta que el judío se completa con el pacto del Brit Milá, o sea, con la circuncisión. Por eso es que ellos hablan de que cuando el judío se hace cristiano, es como ellos hablan del el Nuevo Testamento, es el nuevo Brit, es el nuevo pacto. Ellos dicen, el primer pacto fue la circuncisión, el segundo pacto es recibir a Cristo. En el primer pacto, la sangre del prepucio que cae sobre la tierra santifica la tierra. Y entonces ellos dicen, la sangre de Cristo santifica la tierra. Mire que todo lo homologan, llegan y dicen, ah, bueno, entonces a través de la sangre, acá también hay sangre, es a través de tal cosa, del dolor de la corte del prepucio, acá también hay dolor. Entonces dicen que Jesús cumple con todos esos como si Jesús fuera un órgano genital o no sé qué, pero en realidad son compilaciones de pensamientos a la brava, ahí los hacen encajar como sea para que coja como cierta forma y el judío que no esté bien parado, que no que no tenga una tradición, que anda por allá buscando muchos de ellos andan por allá buscando la imagen de Buda, nomás ver las imágenes del Festival de Nova, ellos tenían allá una estatua de Buda que estaban adorando en medio de la música electrónica y muchos de los jóvenes judíos que se gradúan en Israel hacen un viaje, hacen viajes temáticos a la India para buscar sus raíces y no sé qué más. Entonces es una guerra bastante difícil
de ideología, de tradición, donde muchas cosas se van perdiendo. Y ellos, claro, vieron en esa debilidad la oportunidad para decirle, no, mire, es que usted necesita realizarse, usted necesita completarse. Entonces le llevan todo este mensaje que puede hacer perder sobre todo a los jóvenes judíos. Entonces es patente la incompatibilidad de esta afirmación con las tradiciones y las convicciones judías, pero pues si es una familia que no ni siquiera guarda Shabbat, es una familia que no hace plegaria, es una familia que habla mal del rabino ortodoxo, que se burla del rabino ortodoxo, que prefiere vivir a la manera occidental, liberado, light. Entonces, pues llegan con estos mensajes y van a ser presas fáciles. Cualquier conversión al cristianismo o cualquier otra fe es un abandono del judaísmo. Sin duda tenemos que esforzarnos por retornar a individuos errantes a su propia fe y a su propia comunidad de una manera cálida, basada en el amor, como lo dijo el Rebe, que son hasídicos y todo se basa en el amor y en la bondad. Y por eso fue que el Rebe dijo, hay que mandar misioneros por todo el mundo, de dos en dos, para que vayan a rescatar a estos jóvenes judíos que están por allí perdidos, errantes, que no han encontrado su identidad. Y entonces vemos a muchos judíos progresistas, incluso anti-Israel, proclamando que se destruya el Estado de Israel, porque les han metido la idea de que la idea de que haya un Estado de Israel es antimesiánica, aunque no les importa tampoco el Mesías ni nada de eso, sino que en el hervor de la sangre se dejan llevar por este tipo de discursos. Eso que hizo el Rebbe para rescatar a estos jóvenes judíos fue lo que dio pie para que el noajismo también tomara esa fuerza en los años 80, porque estos misioneros de Jabal no solamente llevaban un mensaje para el joven, o sea, ellos no sabían exactamente si el joven que estaban viendo ahí en la plaza, en el bus, en la biblioteca, bueno, en donde fuera, era judío o no judío, pero le compartían ese mensaje de judaísmo. Y muchos de nosotros recibimos ese mensaje de judaísmo y lo primero que ellos nos hicieron ver era que, bueno, si no eres judío, no importa, quédate aquí porque eres noágida. Y empezaron a hablar de noajismo y fue cuando entonces el Rebe y sus seguidores, porque fue ya cuando el Rebe empezó a enfermarse, que empezaron esa misión grande para que los noágidas crecieran y hubiera un ticún del planeta. Obviamente ellos estaban buscando la sanidad del Rebe con esa obra de bondad, pero hicieron mucho más que la sanidad del Rebe. El Rebe murió, pero el noajismo cobró fuerza. Ese hecho maravilloso que sucedió entre los años 80 y los años 90, cuando ya falleció el Rebe, y que nos permite hoy en día disfrutar de la enseñanza de la Torá abierta, ya no es lo que logremos sacar por los laditos, sino rabinos estudiosos de Torah dedicados a enseñarnos a nosotros. Obviamente no nos van a enseñar solo las 7 leyes, hay muchas derivaciones de esas 7 leyes y cosas de comportamiento que es importante para nosotros. Entonces, lo que es lo que llamamos nosotros la revolución no ágida, tuvo ese fundamento. Pero miren, es que pues, Dios no deja nada. Entonces empiezan los misioneros a hacer querer perder a los judíos. Y en medio de esa confrontación, lo que hicieron fue reforzar los movimientos no ágidas como una respuesta al misionerismo. Pero fue sin querer, o sea, las cosas se fueron dando, es que las cosas de Dios son perfectas, no fueron planificadas, no es que los rabinos hubieran dicho, vamos a crear una fuerza de no judíos para que la gente entienda lo que es la Torah. No, las cosas se fueron dando, pero hoy que miramos hacia atrás, 50 años hacia atrás, nos podemos dar cuenta que ese fue el fenómeno, esa fue la revolución, a raíz de unas circunstancias.
O sea, miren, todo es para bien. Ellos empezaron a atacar a los judíos de esa manera y la ola se les devolvió. Ahora hay un movimiento de personas que están abandonando sus iglesias, o sea, todo al contrario de lo que ellos querían. Ahora estamos abandonando las iglesias y sin que nos promuevan convertirnos al judaísmo, estamos ejerciendo como noágidas, abandonando por completo la religión y diciendo es que yo no necesito una religión para estar cerca de Dios. Más o menos así ha sido a grosso modo el movimiento noágida y lo que tiene que ver con esto. Sexto, no pierda su compostura. El estilo de los misioneros es normalmente de amabilidad, se le ve que tiene una cara como de vendejabón, que llegan, ay, con esa sonrisa, llega el abuelito, la abuelita, ay, hola hermanito, ¿cómo estás? A usted ya le hablaron de Cristo, usted sabe que Dios está enojado con usted sabe que está viviendo en pecado, y es con esa sonrisa ahí de oreja a oreja, y entonces uno, ay, tan linda la viejita, tan lindo el viejito, y están ahí muy bien vestiditos, porque usted nunca va a ver a un evangelista de estos mal vestidos, y están allí con esa cara, como dije yo, de vende jabón en la puerta, siempre. Entonces uno también debe responderles en ese mismo tono, con la misma sonrisa, decirle no, gracias, no estoy interesado, y ir cortando por lo propio. Yo por lo regular mantengo ocupado, entonces se me quema el arroz y me pongo a conversar con ellos. Entonces, uno prefiere dejarlos allí, que sigan vendiendo sus, bueno, ellos no venden los libros, realmente los regalan, pero están haciendo su labor y mientras uno los deje allí, eso no va a pasar a mayores. Entonces, déjenlos, que todo está en las manos de Dios. El que va a caer, cae. Lo importante es que usted siga derecho y que esté muy consciente en lo que está creyendo. ¿Alguien quiere leer el 7? Si quiere, yo le puedo colaborar con el 7. Claro que sí, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Dice, 7. Empápese de los hechos. Obtener información fidedigna es un paso indispensable. Ningún plan de acción puede ser puesto en marcha hasta que se tenga una buena imagen de la situación en la comunidad. ¿Están los judíos, por ser judíos, siendo objeto de proselitismo misionero? ¿Quiénes son los misioneros y cuáles son sus bases de operación o fuentes de estos? ¿Bajo qué circunstancia y por qué medios fluye el misionero? ¿En escuelas, cafeterías, a través de los medios de comunicación, en reuniones de oración, en grupos hogareños de estudio, bibliotecas móviles? Bueno, para los que no han estado en una iglesia, hay unos grupos que les dicen grupos de intercesión o de guerreros o de gedeones o como lo quieran llamar. Cuando un misionero sale a la calle, ha pasado por un proceso, yo les dije, ha pasado por plataforma uno 2 3 4 por las que sean necesarias. Ha pasado por ayunos, ha pasado por entrenamientos en campamentos. O sea, ellos no es de que cogieron una Biblia y unos folleticos y salieron a regalarlos, no, esa gente va entrenada. Dentro de las iglesias se hace el diseño de la ciudad. Dicen, mire, este es ya le doy la palabra a don José Manuel, este es el barrio donde vamos a ir, usted va a ir por acá, o sea, hacen una planificación, saben cómo llegar. Hay manuales con los métodos, dice, primero invítelo a un chocolate, a una lotería, a un bingo, a una fiesta, a una comida, dígale que va a haber lechona, dígale que va a haber no sé qué, y entonces la persona va. Y a los 3 días, porque es a los 3 días, hágale una llamada, pregúntele cómo está, cómo se siente, si el perrito se mejoró, cómo sigue la abuelita, si ya consiguió la plata para los servicios, para el arriendo, o sea, muestre interés. Todas esas cosas están en unos manuales, porque yo los he visto, porque sé que existen y son entrenamientos. Esta gente va con todas las armas. A una persona que usted lo trata con ese cariño, con ese amor que de pronto uno no ha recibido en ninguna otra parte, pues usted le presta atención. Y eso es lo que ellos quieren, que usted les preste atención. Y forma parte de su estrategia.
a usted lo van enredando y lo van enredando, después le dice que si lo pueden visitar a la casa, y entonces dice, mira, yo sé que usted no cree en esto, pero pues la viejita está enfermita, déjeme, yo hago un rezo para que, y entonces hace un rezo, y si por las cosas de la vida la viejita se mejoró, pues usted encantado de la vida. Entonces ya lo tienen casi que con la arandela en la nariz para llevárselo para donde ellos quieran. Don José Manuel, adelante. Sí, ellos tienen unas fuerzas especiales de demoniología. Sí. Tú sabes que, sí, no, mire, y vamos a hacer ayunos y bueno, y un poco de cosas que ellos tienen ahí. Y ese método que tú acabas de decir es lo que más le ha funcionado. Mire, podemos hacer un ayuno por usted, podemos hacer una oración por usted. Y bueno, y lo que ellos, como el Islam, ofrecen todo después que uno se muere y bueno, y no se dan cuenta que nosotros tenemos como nos ha ido una herramienta que es la Teshuvah, que esa nos permite a nosotros volver al Creador. ¿Qué hace Meir? Así es, así es. Pero miren, es desconocimiento de uno. Si uno no está en estas clases, si uno no recibe, entonces, ¿cómo? Porque yo he escuchado mucho Noágida que se pone a discutir con misioneros, pero usted nunca los ve en clases, no tienen enseñanzas de un rabino. Ellos creen que viendo un video del rabino X, ya tienen suficiente para ir a argumentar. Ah, no, es que Isaías 63 no dice eso. Con esto usted no siempre le van a citar Isaías 63. Puede que haya un misionero más inteligente y le empiece a hablar de otras cosas donde le cojan por el lado flaco y usted ya no tenga respuestas. Y puede que usted no cambie, pero primero perdió su tiempo, le dio dignidad a ellos para que hablaran, los hizo sentir triunfadores y eso les ahondó en su pecado y en su rebeldía. Y esa es la falla que nosotros podemos llegar a tener con ellos, de hacerlos caer más profundo de donde en realidad están. Entonces, no les haga ese daño, no pelee con ellos, no discuta, no les argumente nada. Lo mejor como comunidad para nosotros no ágidas es planear también una estrategia y una metodología, asumiendo que después de indagar sobre todo lo que está pasando, entonces vemos un movimiento cristiano, mesiánico, como sea, eh, trabajando en nuestra zona, en nuestra ciudad, y bueno, como señalarlo y mirar qué es lo que están haciendo. O sea, ellos no van a estar aplaudiendo, palmoteando todo el día y oyendo la alabanza. Ellos están planeando algo y hay que mirar qué es lo que están haciendo, porque si no, entonces esas iglesias no crecerían. Pues si es una iglesia que no crece, pues no hay problema. Pero si ya usted ve que salieron del garaje y compraron el local y ya tienen el lote para hacer una cosa más grande y que ya está llegando gente de otros barrios y todo, entonces es porque sí están haciendo algo. Y eso forma parte de su querigma. Entonces, cada uno que le preocupe esta situación haga un repaso de los recursos con los que cuenta. Mire dentro de la comunidad qué personal con conocimiento y experiencia hay, qué libros están leyendo, estudiando y los espacios físicos. Debe darse prioridad a los jóvenes y a los ancianos. Debe establecerse una fuerza de resistencia para tratar con ellos persona a persona y asimismo organice una reserva de adultos que tengan alguna fortaleza o experiencia en contrarrestar el misionerismo. En nuestras comunidades, como son tan incipientes, pues todavía no llegamos allá. Yo creo que todos somos ancianos, aquí no hay todavía los jóvenes, pero va a llegar el momento donde esto es necesario. Y lo decíamos alguna vez, hasta ahora en Colombia, por ejemplo, resbala el tema no ágida. De hecho, miren que rabinos hacen un simposio y prefieren invitar al pastor tal, como este movimiento Nova, eh, para que vaya al simposio, pero nunca hasta ahora no han llamado un representante no ágida para decirle, vamos a hacer este seminario con rabinos judíos y multisectorial y queremos que estés allí. Y entonces, hasta ahora no, ni de los mismos rabinos judíos
y mucho menos de los pastores. O sea, somos un número insignificante, todavía no marcamos la diferencia, no hacemos la bulla en redes sociales, no tenemos peso, somos como un mosquito ahí que zumba en la cara de ellos, pero en realidad no nos toman en cuenta. Decir que 8 o 7 personas que están en el noajismo van a cambiar un país de 50 millones de colombianos o del país donde usted se encuentre, pues no lo sé. Y si de esos 7, o sea, no sé cuánto tengan los grupos en Guatemala, en República Dominicana, Costa Rica, en México, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, cuántos noágidas en realidad hay, y si esos noágidas en realidad están con ganas, con fervor de querer entrar en este plan de defensa de su espacio, o solamente quieren seguir viendo videos y aprendiendo y preguntando por el alma y la vida después de la muerte y cuando vamos a celebrar el Shabbat y que si para mí es permitido esto, si para mí no es permitido aquello. Entonces, esas cuestiones que sí tienen que ver con nosotros, que es el establecimiento de las Cortes de Justicia, el ticún del planeta, la reparación de las cosas malas que vemos, tantos temas que deberían apasionarnos, en realidad no lo hay. Muchas de las comunidades no ágidas se están perdiendo en establecer rituales religiosos, liturgias y todo eso. Y, y en realidad estas cosas que son más importantes porque son las que van a garantizar la continuidad del movimiento no ágida. Imagínense, los judíos con 5.000 años están preocupados por esto. Ahora nosotros que llevamos 5 años trabajando, deberíamos estar doblemente preocupados, con la mano en el corazón diciendo, ¿dónde firmo? Necesito estar allí, voluntario, quiero estar en esto. Pero si ni siquiera se reúnen a las reuniones, a las clases, porque no les interesa. Entonces, hablarles de que hay una operación misionera para hacerle perder, para volverlo a llevar al redil, lo van a tomar usted como de que, es que usted es apologista, es que está loco, es que usted con ese carácter que tiene, no, eso mejor venga, aprenda hebreo y póngase a rezar y a cantar aquí con nosotros, porque Gansu Letová, todo lo que hace Dios es para bien, y no se trata de eso. Hasta el más Gansu Letová de todos los rabinos sabe que esto es una realidad y sabe que hay que trabajar para contrarrestar ese misionerismo. Estudie con mucho cuidado, usando información de primera mano, las necesidades de los jóvenes, en nuestro caso, no ágidas. La pregunta que siempre hemos hecho, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros sobrinos, nuestros nietos? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Qué les estamos dejando nosotros como tradición familiar a ellos? ¿O solamente nos ven que nos pegamos de la computadora a las clases por Zoom y que estamos allí haciendo rezos y que estamos haciendo cosas, pero como el loquito de la casa? ¿Dónde está verdaderamente esa influencia como familia para nuestras generaciones futuras? ¿Realmente nosotros estamos preocupados porque nuestros hijos sigan asistiendo a la iglesia o porque reciban visitas de misioneros? De pronto lo hacen porque la misionera está bonita, entonces dice, no, papá, déjame con tu cuento de que esto aquí está sabroso, esto está bien, pero vemos que nuestro discurso es carente de fuerza y de argumentos para ellos. Ellos no ven su identidad no ágida, no ven lo que nosotros hemos encontrado en la Torá. No se desviven por eso, no sienten la misma alegría, la misma felicidad, mucho menos los vemos haciendo Isbodedut, no hablan de emuná, nada de eso. Y a veces cuando están por ahí haciendo un comentario, nos damos cuenta que están errados, que siguen hablando la Shonara, que prefieren acomodarse a las charlas de sus amigos, que no hay verdaderamente algo más bonito allí, que nosotros sí lo vimos en un momento,
pero no se lo hemos podido transmitir de una buena manera a ellos. Entonces, no prejuzgue sobre estos temas y recuerde que el movimiento en Israel, por ejemplo, el movimiento pro Jesús es un movimiento bastante complejo. Este libro fue escrito para la gente en Israel. Aquí, gracias a Dios, todavía no hay movimientos pro Jesús, pero es que nosotros vivimos rodeados de iglesias y nosotros mismos salimos de las iglesias. Entonces no necesitamos que haya un movimiento pro Jesús. Ellos están trabajando allá porque allá están los judíos. Cuando los noágidas en Colombia seamos uno, dos, tres, no sé cuántos millones de noágidas, entonces vamos a tener movimientos pro Jesús detrás de nosotros. Por ahora no, no somos un problema para ellos, no somos una amenaza. Con la misma prolijidad, planeé cómo ofrecer una respuesta judía positiva, siempre para cada necesidad y para cada búsqueda. Solo entonces será posible llegar a los jóvenes. Los jóvenes no quieren que usted les hable de prohibición, de que esto no lo puede hacer, esto tampoco, esto está prohibido, porque entonces el joven, ay, sí, no, viejito, déjame con tu cuento, porque todo está prohibido, todo es pecado, todo está mal. Siempre la Torah cuando prohíbe algo es porque hay algo que sí está permitido. Entonces hablemos desde lo positivo, con palabras de bondad, de amor, hagámosle encontrar algo que el joven se sienta que es parte de eso, no de que lo estamos llamando a amarrarlo, a atarlo, a prohibirle las cosas. Eso forma parte de ese entrenamiento hacia los muchachos. Muy importante para cuando tengamos nuestros grupos de jóvenes, de niños, enseñarles ese liderazgo. Ojalá sea pronto, estamos trabajando en el Centro Noágida Mundial para que nuestras escuelas Canoaj estén en toda América Latina y tener un gran movimiento de niños y de jóvenes con ese mismo fervor que tenemos nosotros los adultos. Es importantísimo enfocarnos en los adolescentes, no solamente los universitarios, sino también los colegiales, aún de los primeros años, por ser tenidos por vulnerables. Un buen número de misioneros tiende a concentrarse en adolescentes usando deliberadamente los grupos de discusión. Y uno los ve allí, llega el líder de la iglesia, eh, muy bien trajeado, muy bien hablado, con mucha presencia, y empiezan a hablar y la gente les presta atención, porque es gente que dicen saber y dicen mentiras o cosas erradas en medio de su discurso y la gente les cree, porque dicen verdades con mentiras. Y como la gente no sabe tener un pensamiento crítico, entonces le cree todo lo que está diciendo. Y entonces ellos saben explotar la inestabilidad de los años de los jóvenes, de esa predisposición a ser beligerantes, a retar los valores tradicionales y todo esto. Estas áreas son las que como padres para nosotros demandan un escrutinio más fuerte, un planeamiento y sobre todo hay que recalcar que la sobre recreación es contraproducente. No necesitamos estar allí, dice, debe evitarse la imitación, así como los enfrentamientos y las contracruzadas. Entonces, no necesitamos exagerar cómo actúan estos grupos, sino una charla racional, haciéndole ver las cosas. Y con eso el joven entiende, no necesitamos teatralizar ni burlarnos de ellos ni nada, solamente decirles las cosas como son, cuál es nuestra preocupación como padres o como líderes de una comunidad y decirles, mire, es que si no hacemos esto, nuestro futuro es incierto. Hay que crear espacios para que los jóvenes participen y para que se sientan miembros. Ya ahorita hablábamos de los niños y es algo que queremos hacer con Canoa, que hayan estos centros de discusión, de participación, donde ellos puedan hacer cosas, pero no porque nosotros solamente vamos a ser como los tutores, los guías, pero dejarlos que ellos se expresen, que ellos hablen, que hablen de sus necesidades, que desde Colombia puedan hablar con otros niños de otras naciones. Es más o menos lo que yo creo que cualquier movimiento infantil quiere hacer, que haya una asamblea de discusión y que esa asamblea ellos mismos nombren sus líderes
y tenga su rotación y tengan su propia organización. Desafortunadamente, estos casos se han visto en el judaísmo. eh, los chicos que con problemas personales no siempre se permiten participar en programas que se llevan a cabo en las sinagogas o en organizaciones juveniles. Vemos, por ejemplo, muchachos que tienen problemas de pandillas o de drogadicción o de violencia, entonces no los dejan participar en ese tipo de organizaciones juveniles. Resulta que cuando el chico está en drogas o está en situaciones de violencia y todo eso, es porque tiene algo que manifestar y no ha podido encontrar, y él necesita hallar en dónde encaja, porque ese no encajar en la sociedad es lo que lo lleva a ser rebelde. Y para nosotros como papás no ágidas, estamos llevando a nuestros niños a que no encajan en la iglesia, tampoco van a encajar en la sinagoga, entonces esos muchachos se sienten con una presión bastante fuerte, donde dicen, y entonces, ¿con quién tengo que conversar? ¿Con quién tengo que andar? ¿En dónde tengo que estar? Si ni siquiera tenemos un sitio de reunión para ir a jugar un dominó, no sé, para comernos un sanduchito, para conversar. Eso se está viendo en las comunidades no ágidas, donde, por ejemplo, por allí hubo un grupo que trató de hacer disque un grupo para buscar pareja. Yo fui el primero que metí mi hoja de vida allá porque dije, esta es la mía. Pues era como que el único miembro del club porque hasta ahora nada, Pero bueno. no, proyectos fallidos. Tremendo. Entonces, Ay, Dios mío. si uno Ay, se siente así, como desparejado, entonces yo me imagino un joven que tiene más ganas de la vida y de relacionarse y de conseguir amigos y amigas y todo, encontrar algo que lo una, algo que lo identifique, que él se sienta que es parte de algo. Es muy difícil, muy difícil. Entonces lo vamos a ver por ahí andando de aquí para allá y decimos, bueno, pues mientras no estén las drogas, mientras no estén pandillas, como que está bien. Pero aquí el rabino nos está diciendo, no, pongámosle atención, encaminémoslo, llevémoslos de acuerdo a objetivos, a programas, organicemos algo para ellos, porque es muy importante. Dice Rab, aquí recientemente algunos programas para jóvenes y adolescentes reflejan este tipo de metodología utilizando ambientes informales como cafeterías para generar espacios para la discusión. Doña María Córdoba, que estuvo con nosotros en la reunión de Cali, y cuando Claudia Castillo también ha hecho las reuniones, ¿dónde las hacemos? En sitios abiertos, en cafeterías, en centros comerciales. No tenemos por qué irnos a esconder por allá debajo de un puente a hablar de nuestros temas. Entonces, esto a los jóvenes también les encanta. Llevémoslos a un parque, hablemos abiertamente con ellos, o sea, algo que sea atractivo para ellos, para los adultos, para los ancianos, en cualquier campo que nosotros podamos trabajar, este tipo de programas debe ser consistente. Dice, alcanzar a los jóvenes, yo digo, alcanzar al adulto, alcancemos al anciano, alcancemos a toda la familia, involucrémoslos en esto, proveyéndoles ambientes, aquí dice ambientes judíos donde puedan relajarse. Vamos a darles una identidad dentro del judaísmo, a decirle, mire, el no ágida es esto, porque yo creo que muchos de nuestros hijos, sobrinos o nietos ni siquiera saben qué es el noajísmo. A duras penas entre nosotros lo podemos entender y todavía fallamos en algunas cosas. Entonces, más ellos que no han estado en las clases y que nosotros no les hemos dado como el debido ejemplo para hablarles. Vamos a ver, se debe dar de alta prioridad a la experimentación de metodologías nuevas y creativas para abrir canales de participación para nuestros jóvenes. ¿Cómo se hace? Mira, Internet está lleno de dinámicas. Cuando tengamos oportunidad de hacer reuniones de grupo, eh, miremos en Internet qué tipo de estrategias podemos llevar a cabo, qué dinámicas para que sea una reunión agradable. Planeemos la reunión. Mire, yo trabajo con un multinivel y es la gente más organizada del mundo. Todo está agendado, desde el saludo. A tal hora el saludo, a tal hora se va a servir la primera galleta, a tal hora es la segunda galleta. O sea, todo está
calculado. Usted cuando va a una reunión de esas, eso no es a lo que caiga. No, todo el tiempo está contabilizado, todo es cronometrado, todo sigue una agenda, un manual. Entonces nosotros tenemos que aprender sobre eso, tenemos que aprender a ser muy organizados cuando hablamos de reuniones. Y esas reuniones tienen que tener un objetivo y tienen que medirse con el tiempo. Nosotros porque todavía no hemos llegado a la parte de la presencialidad y ojalá que sea pronto que podamos tener nuestras reuniones presenciales en cada ciudad, pero ustedes que van a ser los líderes, porque son los que están aquí ahora, en esas ciudades, váyanse preparando para todo este tipo de estrategias. Y si en algún día Claudia, yo, no sé, la persona que sea, les dice, venga, necesito que me acompañe a esta reunión, no se niegue, trate de sacar tiempo, trate de colaborar, porque usted es uno de los líderes que ha estado 5 años aquí con nosotros. Y entonces necesitamos ese apoyo, necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden, que si los ponemos a hablar en público puedan hablar. No es necesario que se ponga a enseñar Torah, con que diga cómo le ha impactado el noajismo a la gente. Eso le sirve más que usted ponerse a hablar del Midrash de Rashi y de no sé qué, que ellos ni siquiera saben quién es Rashi, pero usted está hablando de su vida, de cómo se dio cuenta del noajismo, cómo salió de la iglesia y cómo está su vida hoy en día. Eso impacta más. Entonces, colaboremos todos porque es muy importante, como le dije, para la sobrevivencia de nuestras comunidades. Recuerde que la mayoría de las personas atraídas por los misioneros no ha experimentado verdaderamente una vida de Torah. Tan solo sugiera, antes que vayas a los gentiles, ¿por qué no indagas sobre lo que nuestra propia tradición tiene para ofrecerte? Eso se lo dicen a un judío. Entonces, el joven judío quiere salir del judaísmo para ir a los gentiles. Y yo he visto casos de eso, incluso un rabino me llamó y me dijo, tengo problemas con mi hijo y su esposa no quieren saber nada de judaísmo, aquí se les invita a Shabbat, no vienen, ¿qué hago? ¿Me ir? Yo le dije, por Dios, o sea, esa es la persona que yo escucho, de la que yo estudio y usted me está pidiendo consejo a mí. Y entonces en el desespero me decía, hablales de noajismo, yo prefiero que sean noágidas, pero que no vayan a los gentiles. Entonces, con mucho amor y con mucha sabiduría le dije, Rab, ellos son judíos, no me pida que les hable de noajismo. Más bien, yo puedo hablar como estoy hablando con usted y hábleles a ellos de su judaísmo. Así como yo me siento orgulloso de su judaísmo, porque me gusta todo lo que viene de allá, me gusta su enseñanza, me gusta cuando usted habla de Israel, me gusta cuando habla de los sabios, si lo puede usted lograr en mí, que no me conoce, que estoy en otra ciudad, que nunca nos hemos dado la mano, no nos hemos abrazado, ahora cuánto más no lo va a escuchar su hijo, que usted lo tiene allí en su casa, a su nuera, invítelos y hábleles con esa misma pasión y con ese mismo fervor, que si a mí me enciende el corazón cuando yo le escucho, ahora su hijo, que le ama como padre y que le respeta. Ese rabino hoy en día tiene una familia de judíos con sus hijos. O sea, son consejos que salen de un momento a otro, pero uno tiene que estar siempre enfocado para dar la palabra correcta, para apoyar y no ir soltando, sí, sí, venga, que es que yo le voy a ayudar. Que no, no, atronados no. Con calma, medite bien las cosas, busque la mejor estrategia, busque dar un consejo con sabiduría, porque es lo más importante. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí esta clase del día de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, Excelente la clase, mire, está muy buena para mí por lo menos me gustó. Yo hice muchos comentarios en el chat y están escritos. muy bien, vamos a mirar aquí entonces. En el chat, doña Rosa tiene la mano levantada. Sí, Meir, yo quería preguntar algo.
cuando dice que no se debe debatir, ni un rabino, ni nada, deben debatir con un cristiano, yo he escuchado muchos los debates que hace Jacob con cristianos, con pastores cristianos que están completamente equivocados y es que Jacob tiene, sabe muchísimo, él tiene todos los argumentos para debatir con ellos y realmente los vuelve trizas, o sea, les hace, yo creo que se convierte en almudaísmo después de que hablan con Jacob, porque de verdad es que es, el hombre es completamente letrado en todo, sabe de historias, sabe de todo absolutamente, para poder hacer esto con uno de esos que estamos hablando, que van a su casa y todo, uno tiene que por lo menos saber todas estas cosas, porque si no a uno y lo vuelven flecos, Correcto. ¿sí? Lo vuelven trapo de cocina. Sí, Entonces, pues eso era lo que quería decir, que para poder hacer eso, de pronto sí se puede, permítame un momentico, ¿sí? lo hacen sentir avergonzado a uno, porque Exacto, sí. sale uno como el sastrecillo valiente ahí y los gigantes llegan y entonces le dan su pela a uno. Entonces hay que evitar todo ese tipo de confrontaciones. Doña Alexandra dice que si puede invitar a su hija, por supuesto que claro, y va a quedar grabada, la vamos a poner en el canal de YouTube, que dice así, Britolan Colombia, ahí está en YouTube. Apenas logremos tenerlo, entonces inmediatamente lo vamos a subir y vamos a seguir grabando todos los jueves esta clase y pueden invitar a las personas que quieran para que formen parte de este grupo maravilloso. Bueno, Muchas gracias, Meire. Estuvo muy interesante la explicación. Yo tengo el libro, pero pues la explicación sí estuvo. Necesita uno la explicación para poder uno enfocarse en lo que quiere decir el libro. Porque uno puede leer, pero se necesita la explicación. O sea, esto se refiere a esto, a esto, a esto y a esto. perfecto. Porque ahora yo decía, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los adolescentes, es mi opinión, ellos no quieren saber absolutamente de nada de esto, ni de judaísmo, ni de cristianismo, ni de nada. Ellos están enfocados en otras cosas, en otras, y ellos a ellos no se les puede hablar de Es nada que de esto. miren, de las cosas que hemos hablado con los que están dirigiendo el proyecto de Canoa, es que precisamente cuando se le da una connotación religiosa a esto, ellos ponen una barrera. Y yo creo que nosotros como adultos también deberíamos de poner una barrera porque es que el noajismo no es una religión. Y aquí no estamos enseñando nada religioso. Sí hablamos de Dios, obviamente, de la creación y de muchas cosas, pero ellos necesitan ser parte de la transformación del mundo. Entonces, hablemosles de liderazgo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender las palabras del rabino Uri Cherky en el libro Brit Shalom. Dice, la aplicación práctica de las leyes. Entonces, no es, ay, es que el mandamiento tal dice esto. No, 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 no. Tradúzcame eso en palabras prácticas. Yo he hecho algunos textos allí en mi blog sobre eso, porque a veces uno con los ejemplos enseña más que con la palabra textual. El chico no va a entender eso, pero cuando usted le explica con ejemplos, dice, a eso se refiere, perfecto. Y todo el tiempo estamos aplicando las leyes de Noah. Lo que pasa es que las aplicamos desde la ética y desde la moral, no desde la Torá. Entonces, al chico hay que explicarle así y cuando los hacemos ser parte de estos grupos de liderazgo, así sea que él esté hablando de termodinámica, de lo que sea, ya nosotros estamos cumpliendo un papel y es que le estamos poniendo un micrófono y que el chico quiere ser parte de ese grupo. Pongámoslos a hablar. No los pongamos a hablar, por ejemplo, ay, es que hábleme de la historia de Noé. No, hablen de los temas que les atañen a ellos, que nos hablen de emprendimiento, que nos hablen de salud, de compañerismo, de sus relaciones entre amigos, de sus sueños, de las carreras que quieren seguir, de cómo esperan que sea su vida, que nos hablen de eso, porque allí también hay Torah.
Y entonces se van a sentir más cómodos hablando de eso y nosotros los vamos a ir encaminando para que vayan obteniendo esa responsabilidad que se necesita. Básicamente es eso. Creemos los espacios y ya ellos sabrán administrar esos espacios, pero depende de nosotros. Un minuto. Bueno, voy a terminar aquí la grabación, un segundito.